Muy buenos días, mis amados hermanos. Continuamos con lo que comenzamos ayer, hablando de Dios, y vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro, queremos entrar en tu presencia y queremos conocerte de una manera diferente, porque necesitamos conocer quién tú eres y cómo eres, para entonces poder adorarte, poder agradarte, poderlo hacer a tu manera. Gracias porque ya sabemos de tu grandeza. Y como sabemos de tu grandeza y sabemos dónde tú estás y cómo estás, ayúdanos a seguir en esta línea, porque es necesario que te conozcamos tal cual eres. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta faceta de Dios que nos menciona la Biblia, que está en la Biblia, está en este evangelio y en mucho más. Recuerden que ayer le dije que hay muchísimos textos bíblicos que nos hablan de Dios, que es necesario que nosotros lo busquemos por nosotros mismos, para que nosotros tengamos una idea de lo que la Biblia dice de Dios. Entonces, hoy la Biblia nos muestra que Dios es espíritu. Entonces, esto habla de la inmensidad, de la grandeza de Dios. Debemos entender que Dios es espiritual. Dios no es carne ni es hueso. Dios no es una persona, ni una personita, ni un diosito, ni un niñito. No, Dios es Dios. Dios es espíritu. Por eso es necesario, por eso este versículo nos dice algo de Dios. Nos dice: Dios es espíritu. Necesario, imprescindible que nosotros entendamos que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Dios es espiritual, y que para nosotros acercarnos a Dios, nosotros debemos de hacerlo en espíritu. Y déjenme decir esto: para nosotros acercarnos a Dios en espíritu, nosotros tenemos que haber recibido esa parte de Dios que es espiritual. Y esa parte de Dios espiritual se llama el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, es parte de Dios. Y Dios ha permitido que esa parte de Dios llegue a nosotros, porque recuerde que Dios vino en una forma humana. Esa forma humana de Dios se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos mostró entonces esa tercera parte, esa dimensión de Dios que es el Espíritu, y que era necesario nosotros recibir el mensaje de Cristo para poder recibir esa promesa del Espíritu Santo. Y ese va a ser el tercer tema que voy a tratar en este próximo mes de agosto. Es decir, después de Dios vamos a hablar de Jesucristo, la persona de Cristo. Y después de Jesucristo vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Porque es necesario que nosotros conozcamos a Dios en su Trinidad y poder explicar y poder pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que es el Espíritu. Porque nosotros queremos estar cerca de Dios de la manera apropiada. Entonces, por eso en algunas ocasiones he hecho énfasis de que si nosotros no hemos creído, no hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, nosotros no vamos a poder de una manera real y bíblica acercarnos a Dios, porque el Dios que nos acercamos sin Cristo y sin el Espíritu Santo no es el Dios de la Biblia. Recuerde que hay mucha
formas y muchas maneras y muchas cosas que la gente le ha llamado Dios, pero que Dios le perdone, porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el que hemos dibujado, ni tampoco el que nos hemos imaginado. El Dios de la Biblia es el Dios creador, es el Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar, que hizo el universo, que hizo todo lo que existe. Ese es el Dios de la Biblia. Y para acercarme al Dios de la Biblia y para adorar al Dios de la Biblia, debo hacerlo en espíritu. Es decir, yo debo haber recibido esa promesa de Cristo, del Espíritu Santo, que viene a nosotros por haber creído en Él. Y si usted no ha creído en Cristo, aunque usted esté haciendo todas estas cosas, si usted no ha creído en Cristo, debe creer en Cristo, debe recibir a Cristo en su corazón, y ahí va a entrar el Espíritu Santo, y entonces ahí usted va a poder relacionarse con Dios a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. De lo contrario, no es bíblico. El Dios de la Biblia es el Dios del Hijo Jesucristo y el Dios del Espíritu Santo. Dios me le bendiga mucho en este día. Bye bye.